Bienvenidos a Conciencia Vial. Estamos comenzando un nuevo programa junto a ustedes. Gracias por estar siempre allí en la pantalla de Canal 5. Hoy vamos a tener, entre otros temas, lo que significa la actuación post-siniestro. Realmente va a ser muy interesante hablar de este tema porque a veces uno es el primero en llegar a la escena de un siniestro y no sabe cómo reaccionar. Probablemente igual no sepa cómo reaccionar, pero hoy vamos a estar hablando de ese tema. Y por otro lado, la gente del Ministerio de Transporte nos va a estar explicando sobre las regulaciones que se le realiza al transporte de carga. Momento de comenzar el programa de hoy. Aquí comienza Conciencia Vial. Presentan este programa empresas con responsabilidad vial. Automóvil Club del Uruguay. Mileto, piscinas, saunas y spas. Colonia Departamento, obra de todos. UNIT, un país de calidad. Banco de Seguros del Estado. En Uruguay nadie te da más seguridad. UTE, transformando con energía nuestro país. Y es un gusto comenzar el programa de hoy con alguien que ya conocemos, con Tibor Deutsch. Bienvenido, un gusto. Muchas gracias, un gusto como siempre estar por acá. Amerita la presentación igual para aquellos que no lo han visto antes con nosotros. Él es doctor en Derecho, es experto en seguridad vial, ha trabajado desde muchos roles, ha trabajado en muchas áreas y hoy lo convocamos para hablar de lo que significa una vez que ha ocurrido un siniestro. En general, cuando ocurre un siniestro, el primero que lo ve, el primero que puede llegar a asistir es el que venía atrás o el que viene un minuto atrás. Una vez se imagina que llega la ambulancia, llega el policía, o llega el policía, llega la ambulancia, o llegan los bomberos. Pero la realidad es que esto ocurre en lugares en donde el que está puede ser usted, puede ser yo, puede ser él. Y entonces vamos a hablar de qué ocurre allí. ¿Qué pasa, Tibor, cuando hay un siniestro? ¿Qué es lo correcto? ¿Qué es lo incorrecto? Empecemos a recorrer ese tema. Bien, este tema es un tema que muy importante desde el punto de vista de abordarlo, en virtud que no todo el mundo sabe qué hacer en el momento cuando se enfrenta con un siniestro de tránsito. Generalmente cuando ocurre eso, la persona queda como perpleja, ¿verdad? Como paralizada por frente a una anormalidad que está ocurriendo en ese mismo instante. Y a veces por buena voluntad lo primero que hace es cometer errores, como por ejemplo, en lugar de protegerse, proteger a los que vienen después, por ejemplo, no bajarse en cualquier lado, no dejar el auto suyo en cualquier lado, puede generar en vez de un siniestro dos, o en vez de una muerte dos. Exactamente. Entonces, empecemos por ahí. Sí, es según donde se ve también el siniestro de tránsito, hay varios escenarios, ¿verdad? Puede ser en la ciudad, que no es lo mismo que ocurra en una ruta nacional. Son diferentes actitudes. Por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de una ruta nacional. Y acá lo que funciona, y es una convención internacional, que es la sigla PAS, que es la protección, avisar y socorrer. Eso es la sigla. Primero la preservación de lo que es el lugar, para evitar lo que tú acabas de decir recién, es el tema de decir que no ocurra más víctimas de las que ya hay. Es decir, el primero que llega al lugar del hecho, el que se encuentra con esa situación, lo que tiene que hacer en principio desde su lugar es poner en lugar seguro el vehículo y él también estar en la seguridad. Después, en segundo término, es poner lo que es un triángulo de un lado y del otro para avisar que acá hay un siniestro de tránsito. Cuando hablamos de poner el vehículo propio, yo no soy el siniestrado, sino el primero que llega, no quiere decir dejarlo en la banquina. A veces hay que salirse de la ruta, ver dónde hay una entrada de campo, o sea, dejarlo realmente en un lugar que no afecte. En un lugar seguro, porque ese vehículo también puede ser siniestrado perfectamente. Uno, en el afán de querer socorrer a las personas, está salteándose la parte de preservación de la vida propia. Sí, si el vehículo que tuvo el siniestro ocupa parte de la vía, yo tengo que hacerme visible. Si tuviera un chaleco, de repente me tengo que poner un chaleco refractario, porque si ya es media tardecita de noche me van a ver mejor, es decir, lo de las balizas. Es cierto, digo, en la valija todos los conductores deberían tener las medidas de seguridad. El triángulo, lo que es preceptivo, el botiquín y asimismo un chaleco refractario que sirva para ese tipo de momentos cuando la emergencia así lo requiere. Entonces hay que ponerse ese elemento de seguridad y colocar previamente, como dijimos, los triángulos ya para evitar un siniestro posterior. Eso es la preservación propiamente y, como tú dijiste, colocar el vehículo en un lugar el cual sea seguro para que no haya que lamentar más víctimas de las que ya hay. Esto lleva unos segundos, unos minutos, es una toma de decisión rápida. Exactamente. Pero hay que tomarla, es decir, porque después sí sabemos que cada segundo, cada minuto cuenta, sobre todo en rutas donde va a demorar en llegar la asistencia.
allí pasamos al segundo paso. Suponemos que ya hicimos lo correcto, está todo asegurado. ¿Qué hacemos después? Exactamente, esa parte es fundamental. A veces la persona dice, pero no, primero lo que toca hacer es llamar al 911, al 911 cuando hay niños, evidentemente, hablamos para todo el mundo acá. Y realmente es más importante esa parte que, como tú dijiste, lleva 1 minuto asegurar, y enseguida pasamos a la fase de la comunicación al 911 para entregar a la autoridad y ya ir viendo y describiendo y no cortar nunca el teléfono y a mantenerse con la operadora para que la persona u operador que esté de turno en ese momento vaya comunicando cuántas personas son, qué tipo de siniestro hay, para ya ir disponiendo de los equipos. Fundamentalmente pasar la ubicación del lugar, ¿tá? Eso es algo realmente importante. Sí, tratar de ser claro para que el que está del otro lado sepa dónde mandar la ayuda. Exactamente. Y después pasar a la parte del socorro. La comunicación siempre va a mantener el tema del aviso. El PAS, dijimos, la parte es avisar a las autoridades, mantenerse en comunicación. Sin perjuicio de eso, ya enseguida socorrer. Pero para socorrer también no hay que saber específicamente de primeros auxilios. Ya acompañando primero a la persona, ya avisándole que va en camino la ayuda, ya está haciendo de mucha ayuda de ese momento. Mejor si sabemos de primeros auxilios, porque ya vamos a poder identificar qué tipo de heridas tiene la persona y de qué forma vamos a abordar esas heridas. Pero sí es verdad que ahí hay un límite, ¿no? En ser honesto con uno mismo, de saber qué tanto sabemos nosotros de primeros auxilios o de ayuda, porque no es lo mismo que el que justo llega es un doctor, es un médico, que ahí sí va a operar seguramente como médico, sabiendo lo que ocurre, que una persona que no tiene ni idea. El que no tiene ni idea a veces mejor ni tocar. Exacto. Hay determinadas situaciones, entonces ahí la doctrina de lo que es el ámbito galeno se divide en que, en primera instancia, te dicen, no hay que tocar a nadie, porque si tú mueves a la persona, le podés generar una lesión, incluso hasta discapacitante, Sí. o bien hasta, pero si veo hasta la combustible muerte. suelto, ahí capaz que cambia de opinión. Y ahí si hay un peligro de incendio, evidentemente, pero también la doctrina también se divide en otra de los vértices, de las aristas, vamos a decir, que es el tema, pongámosle que hay una persona, un ser querido nuestro, que está requiriendo auxilio. ¿Qué haría la persona? ¿Dejar y esperar o llevárselo enseguida y a dar la asistencia? Entonces, ahí la Cruz Roja manifiesta que el porcentaje de esas personas movidas que puedan generar lesiones es ínfimo ante la oportunidad de la persona que tenga de poder ser retirada de ese lugar y enseguida ser asistida, porque los minutos, como tú dijiste, cuentan. Claro. Pero ahí puedo tener la información del 911, que me puede decir, mire, estamos a 10 minutos de llegar, estamos a 5 o estamos a 40 minutos. Si me dicen estamos a 40 minutos, seguramente tenga que aplicar esa segunda parte. Se estará preguntando la gente en la casa y dice, pero ¿y qué hago si ya pasaron 5 o 10 minutos? Yo me quedé con la persona, le estoy diciendo que se calme, pero yo veo que tiene mucho sangrado. Tengo el botiquín en el auto, nunca me explicaron para qué, cómo se usa, ¿qué hago? Bien, existe la situación de primeros auxilios. Lo que haría cualquier persona, primero, como dijimos anteriormente, acompañar a esa persona, darle contacto físico también, estar con la persona, tratar de calmarlo y decirle que la ambulancia ya fue llamada y viene en camino a la asistencia médica. Y los primeros auxilios, eso es para otros capítulos más largos, lógicamente, pero si vemos una herida sangrante, ¿qué puede hacer la persona? Con un paño de donde sea, si sea una manga, lo que sea, o sacarse la camisa, con presión en la herida para que la persona que no se desangre, por ejemplo. Después hay otras situaciones en las cuales, por ejemplo, si uno ve que hay una amputación o un corte de una arteria, la persona puede hacer un torniquete. O sea, nadie está preparado, o no, muy pocos están preparados para eso. Problemas reales. Entonces, el ser humano también... Ni tampoco para enfrentarse a una escena de un siniestro muy grave. Impacta mucho, incluso lo ha impactado a los propios que trabajan en emergencias, policías y demás. Nosotros hemos tenido muchas entrevistas en donde te describen muchas escenas de siniestro y dicen, la verdad que el primero es un impacto que te desarticula, no sabes cómo actuar. Claramente. Porque de repente llegas a un lugar donde hay 2 muertos dentro del auto, uno que está gritando por los que están muertos. La descripción que uno puede llegar a hacer, que nos han hecho a nosotros, son terribles. Es muy bravo el tema, sí. Ver una escena de ese estilo, una escena como de guerra, los seres humanos no estamos acostumbrados a ver una situación de ese estilo. Entonces va en el propio ser humano también la reacción. Hay que tratar de siempre calmar al otro. Exactamente. Ya acompañándolo
ya es algo muy importante, y haciendo previa comunicación, como dijimos, siguiendo esos 3 pasos, lo que es la protección, el aviso y el socorro. Aunque nosotros no sepamos, por lo menos estamos acompañando a la persona y esas primeras situaciones que podemos ir haciendo, como dijimos, esa compresión, o es en ese caso extremo un torniquete, que eso ya es más difícil. Y además se va dando que a veces van llegando otros vehículos, y también está bueno que si uno conoce este PAS, pueda transmitírselo a los demás, porque seguramente si nosotros dejamos el vehículo en un lugar seguro, es probable que un segundo vehículo lo dejen tirado en la ruta porque no saben de esto. Entonces, también hay alguien que sepa tiene que organizar un poco y decirle al otro, al que no está siniestrado, a veces también decirle al otro, no dejes el auto ahí y explicar esto mismo que acabas de explicar Y vos. nosotros tenemos que, por lo menos, ya que estamos teniendo esta vía de comunicación que llega a muchas personas, acordarnos de que va a venir una ambulancia o un vehículo de emergencia atrás. Entonces, uno Tiene que que va llegar, a hacer, tiene que poder llegar. va a dejar las vías libres para que llegue esa emergencia y pueda retirar a la persona y llevarse lo antes posible, y no nosotros lo que estamos ayudando a ser una obstrucción. Ujú. En definitiva, que hemos hablado de ruta, pero vos dijiste al principio de la charla, vamos a separar escenarios, un siniestro en la ruta y un siniestro en la ciudad. En la ciudad todo parece menos grave porque uno tiene más cercana la ayuda. ¿Pero qué hace uno en la ciudad? Para que no nos quede, pues nos queda un par de minutitos. Bien, en la ciudad lo que se tiene que hacer, ya esa parte de la protección también la podemos practicar, pero es un escenario mucho más pequeño. Y con velocidades más bajas, menos riesgo. Y claro, entonces ya ahí, como hay un volumen mayor de personas y pueden haber señales hasta de tránsito y demás, efectivamente hay que hallar las comunicaciones inmediatas, eso es lo cierto, y no tanto la preparación de aquello que dijimos en la ruta, porque las distancias en la ruta son mucho más grandes, los tiempos de frenado también, y pueden haber escenarios diferentes en una ciudad que en una ruta, pero hacer hincapié siempre en las comunicaciones. En la ciudad también al 911. Siempre, en todo el territorio nacional. Describir la esquina, describir también cuántas personas veo heridas, cómo fue el impacto, es decir, la descripción sería la misma. Sí, exactamente. Y sería bueno, como una sugerencia para las autoridades, implementar algún sistema en el cual de georreferenciación, como puede ser el WhatsApp. Que uno pudiera mandar la ubicación. Exactamente, porque a veces el operador o la operadora pregunta, la persona no sabe dónde está, no hay cartelería, entonces podría ser una herramienta buena. Tener un WhatsApp en donde le diga, mire, mande la ubicación a tal número de WhatsApp. Exactamente, en nuestro lugar estamos sugiriendo algo que pueda ser una herramienta para las personas, en la cual hasta inclusive un niño, mándeme la ubicación y los niños hasta pueden manejar ese sistema. Como ves, se nos ha ido rapidísimo el tiempo, estuvo muy interesante la charla, quedaron preguntas, Tibor, como siempre. Pero quedamos como siempre a la orden. Nos vamos a reencontrar seguramente a lo largo del año, porque recién está empezando el año, así que nos vamos a reencontrar en este 2024. Gracias por hoy. Muchísimas gracias como siempre y quedamos a la orden. Bueno, nosotros hacemos una brevísima pausa y ya volvemos con más Conciencia Vial. Agradecemos a Demarco Sistemas de Almacenaje, Hotel Crystal Tower, Fabián Ciuto Intercoafer, Julio Selman con sus marcas Spencer Bryson, Camisa BV Cantoni y American Crew. Y estamos comenzando a recorrer el tramo final del programa de hoy. Otra vez recibimos a la gente del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, a Carlos Flores, que es de la Dirección General, es el Director General de Transporte por Carreteras del Ministerio o dentro del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Carlos, un gusto. Encantado, como siempre. Bueno, estuvimos hablando hace poquito, un par de programas atrás contigo, del transporte de pasajeros y ya habíamos prometido reencontrarnos para hablar del transporte de carga, que tiene otras condiciones, que tiene otras regulaciones, pero que tiene en ustedes la responsabilidad de ordenar en muchas cosas, ¿no? Y además ha crecido mucho, me imagino, por lo menos algunos tramos con la nueva pastera ya funcionando. Ruta 5, por ejemplo, debe estar más compleja que hace 2 años. ¿Cómo viene el control? ¿Cuáles son las tareas que tienen ustedes? Y después ya nos metemos en algunos casos particulares. Sí, como tú dices, está afortunadamente el transporte de carga está teniendo niveles récord de ocupación por la cantidad de vehículos que hoy circulan en rutas, por la apuesta que hay de los transportistas a seguir incorporando nuevas unidades.
no solo por estos megaproyectos que afortunadamente se han dado en nuestro país en los últimos años, sino bueno, por lo que significa un aumento de la producción de todo tipo, agropecuaria, forestal, industrial, comercial, etc. Eso hace que año tras año se viene incrementando la cantidad de unidades de vehículos de carga que recorren el país, con la particularidad, además, que estamos viviendo en un periodo de transición de todo punto de vista, desde el punto de vista del cambio de la matriz energética, donde se están haciendo hoy en día ya experiencias que tienen que ver con la utilización de combustibles que más allá del tradicional, del gasoil, de los combustibles fósiles, ya están habiendo experiencias en cuanto a hidrógeno verde, están habiendo experiencias con vehículos de tracción de carga netamente eléctricos e híbridos también. Es decir, estamos en un proceso en donde el Ministerio está frente a una diversidad de desafíos importantes. Sí, y también en un proceso de mejoramiento de rutas, pero que los agarró. En el 2023 se terminó mucha ruta, pero los agarró ampliando la Ruta 5, claro, porque se había demorado el trabajo en lo previo. Entonces creció el transporte de carga antes que la ruta, pero ahora las rutas están creciendo. Sin embargo, todavía como estamos a poco, ya estamos en este año, va a arrancar el tren también, que viene de Paso de los Toros hasta Uruguay, va a liberar un poco de ruta, pero los agarró también con una nueva producción y más transporte de carga. La Ruta 5, Montevideo-Durazno, está complejo. Así es, y todo tiene que ver con todo. Por un lado eso, que ha significado, nos ha generado ciertas dificultades porque tantas obras al mismo tiempo a lo largo y ancho del país, que afortunadamente existen, obviamente, ha dificultado a veces el tránsito de vehículos pesados, por cuanto si se están reforzando la capacidad de los puentes, se están ampliando rutas y demás, bueno, eso genera una complicación, pero que es momentánea porque el fin último es justamente favorecer, una vez que estén terminadas todas esas obras, la circulación de todo tipo de vehículos. Agregado a esto, lo que tú también mencionabas, que tiene que ver con la instalación de las nuevas pasteras, en la que mientras no estén acabados definitivamente en las obras y las pruebas que se están haciendo hoy en día del ferrocarril central que va a transportar la celulosa hacia el puerto de Montevideo, así como las materias primas desde el puerto hacia UPM 2, sí, Paso de los Toros, fundamentalmente en Paso de los Toros, hay un agregado ahí de circulación de vehículos de transporte de carga que fue... Sí, igual la zona va a tener una sobrecarga porque la madera llega... Cuando tú te referís a materias primas es lo que necesita la fábrica, que llega por el puerto. Ahí está. Pero la madera llega de donde llega del monte a UPM. Además, puede venir de cualquier ruta. Además eso. Pero hoy en día tenemos esa doble exigencia, que una vez que esté ya consolidado, probado y en pleno desarrollo el ferrocarril central, ahí se le da un descanso. Esa flota de camiones que hoy está circulando, que arrancamos con 200, hoy son un número algo inferior, nos ha significado también un gran desafío porque hemos tenido que coordinar en esa sobrecarga de Ruta 5, que en algunos momentos todavía estaba en plena obra, que esto no genere riesgos en cuanto a la seguridad vial, y para eso hemos trabajado en conjunto con UPM a los efectos de que entre la empresa, los transportistas que ella contrata y nosotros, hayamos desplegado una batería de medidas tendientes a minimizar los riesgos, que ha tenido que ver, por ejemplo, y a grandes rasgos, con un sistema que la propia UPM ha desarrollado de control en tiempo real, satelital, que alerte en el caso de que haya un convoy de camiones uno pegado al lado del otro, o que algún camión se detenga en la ruta, o que haya algún insuceso durante el trayecto que nos genera alerta, inmediatamente se despliega un dispositivo para tratar de que eso no obstaculice la normal circulación en la Ruta 5. El tren, el ferrocarril central, ¿es también monitoreado por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas o esto cae en otra dependencia? La dirección, hoy en día, lo que era la dirección
ferroviaria, que era una dirección general del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, se ha transformado en una dirección nacional, donde sí, efectivamente, se va a ocupar de todo lo relativo a la regulación del transporte. O sea que le cae a ustedes, no Sí, a ti directamente. No a mí, pero sí hay dentro del una Ministerio. Dirección Nacional Ferroviaria. Porque allí lo más complejo son los cruces de vía, ¿no? Donde se mezcla la vía con la ruta, es decir, porque es un tramo muy largo y en algún momento hay rutas que lo tienen que cruzar el tren. Y allí en algunos puntos hay intercambiadores, pero no en la mayoría hay paso a nivel. ¿Cómo se ha trabajado en eso? Ya está... Eso se viene trabajando en conjunto con la Intendencia Municipal de Montevideo, fundamentalmente, así como con las otras intendencias también, pero el cuello de botella, digamos, es Montevideo, por obvias razones, y se viene trabajando en ese sentido, en coordinación. Las propias obras prevé y bueno, el propio sistema que va a estar en funcionamiento prevé la minimización de riesgo en ese sentido. Pero el sistema, tenemos todos que entender que la complementación de todos los sistemas de circulación, sea de carga, sea de pasajeros, sea de vehículos particulares, en la medida que no empiecen a integrarse con una visión un poco más global, nos genera por separado todas una serie de dificultades que realmente son muchas veces preocupantes. El hecho de estar trabajándose hoy en día de manera consensuada, interactuando todos los organismos intervinientes en cada uno de los sistemas, de manera de prever todas las posibles dificultades, nos está dando ciertas garantías de que los riesgos van a ser minimizados, pero que aparte se va a mejorar en lo que todos aspiramos. En un sistema de transporte, sea de cargas, sea de pasajeros, es mucho más eficiente, mucho más eficaz, que preserve no solo la seguridad vial, que fomente la participación del sector productivo mediante alivios económicos de todo tipo, por cuanto si estos sistemas funcionan bien, naturalmente se disminuyen los costos, pero agregado a esto con beneficios de tipo de cuidado medioambiental, de descarbonización del ambiente, del aire que respiramos, de control de la emisión de gases, economía para el bolsillo de los pasajeros, en el caso de transporte de pasajeros, disminución del costo país, en el caso del transporte de cargas, de la producción nacional, etcétera. Y todo eso se viene trabajando muy bien, incluso ya pensando en varias iniciativas que, como todos sabemos, están sobre la mesa, que tienen que ver con la bimodalidad de transporte de pasajeros, en lo que tiene que ver con la posibilidad del tren tram, que uniría Montevideo por toda la ruta interbalnearia y Avenida Italia, uniendo Montevideo y Canelones, para descongestionar no solo a nivel departamental, sino en la interbalnearia también, las rutas nacionales. Así que esa complementación, esa complementariedad se está dando, afortunadamente. Interactuamos todos los organismos bajo esa consigna, disminuir los riesgos en cuanto a la seguridad vial, la seguridad de las personas que viajamos en las rutas, en cualquiera de las modalidades, costo económico, cuidado del medio ambiente y, naturalmente, esto requiere la promoción de todos estos servicios. Y para eso, bueno, estamos trabajando también. Muchísimas gracias por hoy, Carlos. Se nos ha acabado el tiempo, pero un gusto, como siempre, tenerte por acá. Encantado. Muchas gracias a ti por la invitación. Y gracias a ustedes por habernos acompañado también en este programa. Ya estamos terminando Conciencia Vial por hoy, pero ya los estamos invitando para que nos acompañen la semana que viene. Durante la semana, allí en el número de teléfono que ha estado apareciendo en pantalla, pueden mandar cualquier pregunta, sugerencia o comentarios. Lo pueden servir porque les quedó la duda durante la nota o servir para otros programas si es que ustedes tienen la duda. Así que los esperamos en el correo de la semana también con esas preguntas y hasta la próxima cuando les diga que estamos haciendo juntos Conciencia Vial. Hasta entonces. Hola, soy Santiago Urrutia y en la Academia de Choferes Seguros de Banco de Seguro del Estado hoy vamos a hablar de infracciones.
Las infracciones de tránsito son la principal causa de siniestros. Las señales rojas son de cumplimiento obligatorio. Respetala siempre. Banco de Seguro del Estado. En Uruguay nadie te da más seguridad. Presentaron este programa empresas con responsabilidad vial. Automóvil Club del Uruguay. Mileto Piscinas, Saunas y Spas. Colonia Departamento, obra de todos. UNIT, un país de calidad. Banco de Seguros del Estado. En Uruguay nadie te da más seguridad. UTE, transformando con energía nuestro país.